Hola, bienvenidos a una nueva edición del ciclo de vida saludable de la Fundación Cañada Blanc en colaboración con la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos entre nosotros al profesor Fernando González Candelas, que es catedrático de genética en la Universidad de Valencia e investigador en la Fundación Fisabio. El título de nuestra charla es Los misterios de las variantes y las mutaciones del coronavirus, porque el doctor González Candelas es un especialista en este tema. Fernando, bienvenido. Y, en fin, la primera de las preguntas que te queríamos hacer era sobre el lío este que está apareciendo ahora con las distintas variantes del coronavirus. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto de las variantes? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a esta serie de encuentros. Y bueno, sí, las variantes han llegado al panorama hace aproximadamente un año y es, digámoslo así, el producto natural de la evolución del virus y de cualquier otro organismo. Con el paso del tiempo se van acumulando mutaciones en el genoma de este organismo que les dan en ocasiones algunas propiedades diferenciales respecto de sus ancestros y de los linajes hermanos, y desde, como digo, aproximadamente un año han empezado a tener un interés que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud finalmente a poner un poco de orden para cómo llamar a estas nuevas variantes, y por eso tenemos ahora el sistema de letras del alfabeto griego que van designando, que van diferenciando unas variantes de otras. Vale, y se dijo en principio que no iba a haber, que este virus no tendría muchas variantes, o no estaba claro si iba a tener muchas mutaciones, pero parece que se nos van a acabar las letras del alfabeto. ¿Cómo? Bueno, las letras del alfabeto es posible que se acaben, desde luego, pero discrepo de la interpretación que se dio a una propiedad conocida de los coronavirus. Los coronavirus tienen un genoma de ARN y la mayoría de los virus de ARN se caracterizan por una elevada tasa de mutación, órdenes de magnitud superior a la que observamos en organismos eucariotas, organismos cuyo genoma se basa en el ADN, a las de bacterias, también muy frecuentes como patógenos. Y lo que sucede con el coronavirus es que su sistema de replicación, de copia del material hereditario, puede corregir algo que los virus de RNA en general no pueden corregir. Esa corrección hace que su tasa de mutación sea inferior a la de los otros virus de RNA, aproximadamente 2 órdenes de magnitud menos. Pero una cosa es la tasa de mutación y otra cosa es la acumulación de mutaciones en un organismo cuya magnitud en cifras, en número de replicaciones en cada momento, es prácticamente poco menos que inimaginable, es astronómica. Hay que considerar las replicaciones de cada partícula viral presente en cada individuo infectado en la población mundial. Y cuando hacemos las multiplicaciones, en cada individuo infectado a lo largo del día se producen tantas partículas virales como para que, con una tasa de mutación menor a la de otros virus de RNA, se produzcan todas las mutaciones que podamos imaginar, aunque eso lo haga con menos frecuencia que el VIH o que el virus de la gripe o que el virus de la hepatitis C. Luego es menor la tasa de mutación, pero de ahí a que no tenga capacidad de mutar hay una grandísima diferencia. Y, Fernando, ¿y por qué unas variantes son más peligrosas que otras variantes? Bueno, lo de la peligrosidad es uno de los criterios que se utiliza por la OMS para clasificar las variantes en, digámoslo así, 3 grandes grupos. Hay variantes de preocupación, variantes de interés y variantes bajo investigación, monitorización, bajo control. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, pues las 2 primeras corresponden a variantes en las cuales se ha modificado respecto de lo previo, de las variantes previas, algunas de las propiedades que la hacen interesante o preocupante, como son la mayor transmisibilidad, la posibilidad de escape vacunal, la posibilidad de que
provoquen una infección más seria, de que haya más letalidad asociada con esas variantes, o alguna otra característica como el fallo en la detección con algunas pruebas diagnóstico que permitirían, digámoslo así, que pasasen desapercibidas. Todas estas propiedades van asociadas a mutaciones concretas. Aquellos virus que tienen, además de una historia evolutiva de pertenecer a un linaje, alguna de estas mutaciones son las que han dado lugar a las alfa, beta, gamma y ahora pues a Omicron, por ejemplo. Correcto. ¿Y eso está relacionado con que unas variantes dominen sobre otras? No necesariamente. La dominación de las variantes tiene que ver en buena medida con el estado de la epidemia, con el estadio de la epidemia. La epidemia ha ido cambiando, aunque a nosotros quizá no nos lo parece claramente, pero si consideramos cuáles han sido las medidas que hemos ido adoptando como población humana en su conjunto frente al coronavirus, nos daremos cuenta de que la situación es radicalmente distinta durante el primer año de la pandemia, en el que no había más que medidas no farmacológicas y unos pocos tratamientos experimentales, a desde hace un año en el que el nivel de inmunidad que se han ido adquiriendo, sobre todo en las poblaciones de los países más desarrollados, ha ido aumentando tremendamente gracias a la vacunación. En la primera etapa, el virus, digámoslo así, tenía a su disposición una población amplia y además inmunológicamente naïf frente a este nuevo virus, con lo cual podía infectar a cualquier individuo con el que entrase en contacto. Las defensas naturales, por así decirlo, la inmunidad innata era muy baja, por no decir nula. Parece que había algo de inmunidad cruzada con otros coronavirus, de los cuales pues, sabemos que no tienen estas condiciones de agravamiento de la infección, los virus respiratorios asociados a resfriado, constipados y demás. Y algo de inmunidad frente a ellos parece que existía, pero eso no evitó que el virus se extendiese facilísimamente. Las únicas medidas que funcionaran eran las medidas completamente no farmacológicas, de cierre doméstico y demás. Aislamiento. Desde entonces la situación ha cambiado. Ahora el virus se enfrenta o tiene la posibilidad de infectar a varios tipos poblacionales, caracterizados por niveles diferentes de inmunidad. Entendido. Con lo cual empezamos a observar alguna presión sobre el virus para favorecer aquellas variantes que pudiesen tener un cierto escape inmunológico. Yo creo que todavía la presión es débil, porque hay muchas personas, muchos posibles infectados que no tienen esa inmunidad y el virus pues, sigue escampándose fácilmente con ese grupo de la población. Pero a medida que el nivel de inmunidad, bien por la infección, bien por la dosis vacunal completa o los refuerzos se vaya ampliando, veremos que la presión selectiva por parte de los sistemas inmunitarios va a ser mucho mayor. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de que aparezcan algunas mutaciones que puedan saltar ese nivel de inmunidad y, por tanto, se extiendan realmente en la población. Por lo tanto, esta inmunidad adquirida que se está consiguiendo ahora va a modular las mutaciones y las variantes. Sí, va a modular en el sentido de que marca unas vías de, digámoslo así, de posible escape para el virus. No le va a permitir que cualquier mutación que se produzca en él sea tolerada y se pueda extender en la población, porque aquellos virus que no puedan hacer, digámoslo así, sobrepasar las barreras inmunitarias no van a tener ningún futuro, van a extinguirse rápidamente. Pero también hay que tener en cuenta la heterogeneidad de la respuesta inmunitaria por parte de cada persona. Sabemos que aunque seamos, digámoslo así, aunque nos administren a todos una misma vacuna, cada uno de nosotros reacciona generando unos anticuerpos ligeramente distintos. El sistema inmunitario es muy individual. Esta es una de las grandes ventajas con las que tenemos a la hora de considerar cómo va a afectar en general las mutaciones de escape inmunitaria en el virus. No van a afectar por igual a todas las personas. A haber mutaciones que para unas personas podrían sobreponerse a su sistema inmunitario, pero a otras no.
Esto también hay que tenerlo en cuenta, no es fácil observar, digámoslo así, escapes monolíticos a todos igual, sería bastante complicado el entender que esto sucediese. ¿Y vosotros como especialistas podéis ahora ser, o podríais ser capaces de predecir hacia dónde iban a ir estas mutaciones? Es decir, ¿qué tipo de mutaciones potencialmente se podrían generar? Bueno, hay bastantes trabajos ya de científicos que están estudiando a nivel estructural cómo modifica la estructura del virus y esto cómo modifica su relación con los receptores celulares, sobre todo con el AC2 y demás. De ahí a dar el salto siguiente de poder hacer una predicción de cuáles son las mutaciones, yo creo que estamos todavía muy lejos. Ante todo por un problema meramente computacional. No digo que no sea posible, pero es un problema muy complicado de abordar computacionalmente, porque hay que considerar no solo las mutaciones individuales, que es como se está trabajando, sino las interacciones que se establecen entre ellas y sus modificaciones conjuntas sobre una estructura y las interacciones con otras estructuras. Esto ya no es tan inmediato de calcular y de computar, y además es que el número de posibilidades es tremendo. Por ejemplo, Omicron hemos visto que tiene 30 mutaciones en la proteína clave, en la proteína de la espícula. De esas 30 mutaciones se dice, muchas de ellas ya han sido descritas en otras variantes de preocupación y variantes de interés, efectivamente, y se han analizado individualmente, y algunas de ellas se han probado en combinación, pero es que combinaciones de 30 mutaciones en distintas formas, porque claro, para cada mutación hay que considerar la que ha aparecido, pero hay otras 18 al menos que podrían ser. Tenemos la original, la nueva mutante y hasta los 20 aminoácidos son 18. Luego si hacemos la multiplicación de todas las posibilidades de cómo podrían interaccionar, nos encontramos con un número nada despreciable de 30 elevado a 18. Y ese número ya empieza a ser un poquito importante, claro, tanto para el ordenador como, por supuesto, para los biofísicos, que lo que quieren es trabajar con una molécula, si no cristalizada, sí próxima a el poder manejarla en el laboratorio. Esto todavía estamos muy lejos de poder hacer esa predicción detallada. Aún así, como digo, hay algunos científicos que están trabajando en ello y bueno, tienen una idea de, sobre todo, por dónde pueden ir algunas de estas mutaciones. Pero no basta con decir puede aparecer tal mutación. El problema es que con qué va a venir, cuándo va a venir, con qué circunstancias epidémicas va a aparecer. Esto va a influir notablemente en el destino de esa mutación. Oye, Fernando, ¿y qué le dirías a este amigo mío que tengo que dice, bueno, sí, mucho interés en diagnosticar y en describir todas estas mutaciones, pero a la hora de los tratamientos y a la hora de curar la enfermedad, ¿esto sirve para algo? ¿Qué les dices a estas personas? Sí que sirve porque tenemos que ver qué pasa con los tratamientos. Los tratamientos, desgraciadamente, tenemos unas experiencias bastante negativas con tratamientos frente a otras infecciones virales. El HIV y el AZT es el ejemplo que a todos se nos ocurre. En su momento, pues parecía que podía ser la cura definitiva y al final vimos que el AZT tardó semanas, por no decir meses, en que el virus encontrase vías de escape. ¿Cuál ha sido la solución? Pues evidentemente buscar cócteles mucho más complejos, más tolerables. Todo esto se hace gracias a que sabemos qué mutaciones son en el virus las que llevan a establecer esa resistencia a los tratamientos. De los dos que se han establecido hasta ahora, de uno sabemos que actúa sobre la proteasa, el otro es un mutágeno, es un análogo de nucleósido que va a aumentar la tasa de mutación del virus. Esto ayuda a que el virus pierda esa capacidad de mantener un mensaje coherente, pero a su vez puede ayudar a que el virus encuentre otras vías alejadas de su, digamos, su naturaleza normal, y alguna de ellas podría llevarle a solventar los problemas que le plantea el adaptarse rápidamente a un entorno muy diferente. ¿Para qué servirán? Pues entonces tendremos que hacer la secuenciación o hacer los diagnósticos igual que ahora se hacen para el tratamiento de los enfermos o de las personas infectadas con VIH, para saber con qué tratar
sabiendo que eso no tiene, el virus infectante no tiene esas resistencias, esas mutaciones de resistencia a los posibles a la medicina personalizada, pero... Es una medicina personalizada, al fin y al cabo, es una medicina personalizada que en el campo de VIH está, vamos, súper establecida desde hace ya más de 10 años. Oye, ¿y qué ha pasado con esta variante Omicron? ¿Qué mutación ha sido para que sea tan infectiva y para que sea un salto cualitativo en la... El problema con la variante Omicron es que todavía sabemos poco, a pesar de lo mucho que se ha dicho en el último mes. Es que no tenemos ni un mes prácticamente desde que se describe por primera vez. Estamos queriendo acelerar la investigación y el avance del conocimiento a unos ritmos que no son propios. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que es una variante que aparece con un número muy elevado de mutaciones. No sabemos cómo ha podido aparecer, hay sospechas de cómo ha sido, pero no hay una evidencia firme y desde luego no hay la pistola humeante que nos lleva al rastro del origen de esta variante en particular. Y las pruebas que se han ido realizando indican que tiene más transmisibilidad que la variante Delta. Al principio esto parecía que era propio de Sudáfrica, donde se describe inicialmente, pero en los países en los que se ha ido viendo está sucediendo. Para mí siempre hay que tener muy en cuenta también cuál es el contexto epidemiológico. Como decía antes, Omicron aparece en un momento en el que se están aumentando las infecciones y, como toda variante que es más transmisible, aprovecha fácilmente el crecimiento exponencial propio de este aumento de las infecciones. ¿Cuál de todas las mutaciones o qué combinaciones de las mutaciones que mantienen la espícula y quizás en alguno de los otros genes es la clave? Pues por el momento no lo sabemos. Sabemos que esa combinación está resultando muy exitosa a nivel de transmisión. Parece, y ojalá se confirme, que no es tan grave la infección que produce, pero de nuevo tenemos información mezclada. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una inmunidad, la mayoría de las infecciones son leves, la sintomatología, los síntomas que produce son ligeramente distintos y no siempre son los mismos que las variantes previas. Yo creo que tenemos que tener alta precaución con Omicron y esperar un poco a que asentemos conocimientos y datos. Oye, y todo esto suena un poco darwiniano, ¿no? Porque esto suena a selección natural frente al virus, ¿no? Los virus son, para mí, el mejor ejemplo de la evolución en acción o la evolución en directo, en vivo y en directo. Desde luego, a estas alturas, si hay alguien que pensaba que la evolución se limitaba a las extinciones de los dinosaurios y a cómo el hombre desciende de ese primate también parecido a un mono, pues estamos viendo que absolutamente que esto no es así. Esto es evolución de primera mano, en directo, y transmitida por medios de comunicación que en la vida se habían planteado hablar de evolución del virus. No surge con ese término, pero es lo que estamos viendo, es la evolución del virus sobre el carácter, actuando con la selección natural, actuando sobre el carácter más importante para un virus, que es la transmisión. ¿Y no debería de atenuarse progresivamente a medida que va pasando y de unas personas a otras? Porque esto parece que ha ocurrido con otros virus, ¿no? Ha ocurrido con algunos virus, pero ese no es la característica esencial. La característica esencial es la transmisibilidad. Un virus con unas propiedades que lo hacen más transmisible le da exactamente igual lo que le hace al organismo, al individuo, al organismo al que está infectando. ¿Pero no le interesaría mantenerlo vivo más tiempo? No necesariamente. Si aumenta su transmisión, sí. O sea, si con eso consigue que aumente la transmisión, sí. Y eso será el carácter que se esté seleccionando indirectamente, una mayor transmisibilidad por atenuación de digámoslo así, de los efectos, puede llevar a esa atenuación. Pero en la historia de las epidemias víricas, no solo en humanos, sino en otros animales y en plantas, hay ejemplos tanto de atenuación como de no atenuación, incluso de mayor virulencia, simplemente por lo que digo, porque cuanta más transmisibilidad, una vez el virus se ha transmitido, lo que le haga al organismo infectado previamente le trae sin igual.
es muy parecido a lo que sucede en todas las especies de animales, plantas, con el envejecimiento. Nosotros sabemos que una vez pasa la edad de reproducción, la selección natural deja de actuar y a partir de ahí empieza a haber todo un deterioro, y el profesor Viña, que nos está escuchando, supongo que estará muy de acuerdo con esto. A partir de ahí empieza a haber un deterioro de todo tipo de funciones, porque la selección natural ya no le preocupa, ya has dejado descendencia. Con el virus, el dejar descendencia es transmitirse a un nuevo hospedador. A partir de ahí, ¿te curas? Encantado. ¿No te curas? No es mi problema. Bueno, Fernando, entonces, después de todo esto que nos has explicado a ver, concretando un poquito, ¿las vacunas siguen siendo útiles pese a estas nuevas mutaciones? ¿Debemos seguir vacunándonos? Vamos a ver, las vacunas siguen siendo eficaces frente a las distintas variantes del virus, eficaces para lo que fueron diseñadas y pensadas desde un primer momento, que es para evitar la infección grave, para evitar las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y el fallecimiento de muchas personas que son infectadas por el virus. Lo que no sirven, porque no están pensadas para eso, es para evitar que una persona vacunada tenga una infección en vías superiores, en las vías de entrada del virus, y luego no progresa, pero puede transmitirlo con menor carga viral, con menor facilidad a otras personas. Y eso es una, digámoslo así, observación que tenemos ya vista, no con Omicron, ni con Delta, sino con las primeras variantes desde que la población empieza a estar vacunada. Dicho lo cual, incluso con variantes con cierto escape inmunitario como es Omicron, se ha visto que la infección grave está muy protegida por la vacunación, y eso es una observación que parece que se está confirmando con datos de muchos países. Lo que tenemos claro es que no vamos a cortar las cadenas de transmisión solo con la vacuna, ni con la vacuna en dosis normal, ni con la vacunación en reforzamiento, refuerzo, con dosis de refuerzo. Por ahora, además, se está trabajando siempre con una formulación vacunal que responde a la secuencia del virus original. Es como si dijésemos el primer virus, coronavirus SARS-CoV-2, que apareció en Wuhan, en China. Llegará un momento en el que las compañías farmacéuticas se van a tener que plantear una reformulación de esa vacuna, generar una nueva fórmula que responda a las variantes que estén circulando con amplitud en la población en este momento. Algo muy parecido a lo que se hace todos los años con la vacunación de la gripe. Exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque hay ya una gran distancia antigénica, no tan grande como la que se encuentra cuando hay un nuevo salto en gripe, pero sí respecto de lo que había inicialmente, y las vacunas pueden perder una cierta efectividad, sobre todo a nivel de anticuerpos. No tenemos todavía, ni mucho menos claro, qué es lo que sucede a nivel de la respuesta inmune celular, que es la importante a largo plazo. Esto no se nos puede olvidar. Y también tener consciente de que mientras no tengamos vacunas que actúen a nivel de mucosas y disparen la inmunidad en mucosas, los IgAs y demás, no podremos cortar la transmisión del virus al nivel que nos gustaría, al nivel de que el virus deje de circular. Si a esto le añadimos los problemas que tiene la extensión de la vacuna a toda la población, más los grupos de población que no pueden vacunarse y, desgraciadamente, los todavía demasiado frecuentes en algunas latitudes, que no la nuestra, de personas que se niegan a vacunar, al virus le ofrecemos muchas oportunidades de seguir evolucionando, de seguir acumulando posibilidades de escape, y eso es lo que sería realmente lamentable. ¿Y estas vacunas que se instilan nasalmente o por sprays nasales podrían mejorar la Estas serían ideales para lo que estaba ahora comentando. En estudio, ¿no? Están todavía en fases preclínicas o clínicas. Sí, estas vacunas, hay bastantes en el mundo. De hecho, al menos 2 de las vacunas en desarrollo en España por el CSIC tienen esta idea de que sean vacunas de administración intranasal. ¿Por qué? Porque
el virus entra por nuestras mucosas respiratorias y lo que se intenta es disparar una respuesta inmunitaria a nivel de las mucosas que, según los inmunólogos, es completamente diferente de la respuesta inmune en el resto del organismo. Esa está bien disparada con una inyección intramuscular. Las vacunas están siendo efectivas, pero no son efectivas a nivel de la mucosa. Por eso las personas vacunadas se pueden infectar, tenemos una alta tasa de infecciones con personas vacunadas, nuestra incidencia aumenta mucho por esos casos, pero luego observamos claramente que las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y afortunadamente los casos de fallecidos se mantienen en niveles muy bajos. Correcto. Incluso este tipo de vacuna por vía nasal podría disminuir más la capacidad de transmisión. Claro, esto lo que evitaría es que el virus colonice la mucosa. Si el virus no coloniza la mucosa porque es inmediatamente neutralizado por la inmunidad a ese nivel, ya no hay replicación del virus, no hay una nueva generación de partículas virales, no hay tampoco transmisión. Luego es la manera más eficaz de cortar con la transmisión del virus, que sería el objetivo a largo plazo. Muy bien. En cualquier caso, la ciencia es necesaria, invertir en ciencia sigue siendo muy necesario y somos un país que es muy receptivo a los consejos de vacunarse y tal, no somos tan receptivos a la hora de invertir en ciencia, ¿no? Bueno, este es otro problema, quizá da para otra sesión y no es solamente de salud. Pero es una forma de demostrar la sí que me gustaría comentar que aunque no seamos un país muy receptivo a la inversión, sí que se tiene en gran estima y sobre todo el consejo que se ha ido transmitiendo desde diferentes instancias, tanto de investigadores como de epidemiólogos, salubristas, preventivistas, respecto al seguimiento de las medidas necesarias para atajar la transmisión del virus. Sabemos cuáles son, lo que pasa es que nos afectan individual, social, económicamente de una manera muy fuerte y somos reacios a adoptarlas, sobre todo en periodos prolongados. Pero mientras no tengamos otro tipo de solución, de una manera u otra hay que seguir manteniendo algunas de estas medidas. Por supuesto, mascarillas, distancia, ventilación, muy importante. Yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido nuestro país es que ha sido de los que mejor ha contribuido a mantener entornos abiertos, bien ventilados, porque las condiciones climáticas lo permiten durante mucha más parte del año que en otros países, y porque nuestros edificios no son tan inteligentes, habría que poner un entrecomillado en la inteligencia de los edificios, como en otras latitudes en las que edificios muy inteligentes no tienen suficiente circulación y renovación del aire. Yo creo que por ahí tiene que venir una de las grandes revoluciones, así como otras epidemias han llevado a replanteamientos urbanísticos conocidos y demás, esta nos puede llevar a plantearnos de aquí a los años venideros un cambio en el diseño de nuestros edificios y cómo nos debemos plantear el construir tanto entornos de trabajo, docentes y domésticos. Fernando, muchísimas gracias, ha sido un placer. Creo que para todos ha sido un gusto poder oírte, aprender y compartir contigo tus conocimientos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.